Martes 28 de mayo de 2024, emisión número 553 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, 553. Tema: el fallido ataque terrorista del M-19 contra los pobladores civiles y la infraestructura de telecomunicaciones de Colombia, instalada en las torres receptoras y transmisoras de mensajes en Chocontá en el año de 1982, 3 días antes de las elecciones presidenciales, con el calculado fin de dejar al país incomunicado en pleno proceso electoral y generar un caos que condujera a una revuelta popular que indujera la caída del sistema de gobierno en Colombia y la ascensión de un gobierno revolucionario. Este ataque fue planeado por el terrorista Jaime Bate Mancayón en compañía de Carlos Pizarro León Gómez, Iván Marino Espina y Álvaro Fallat Delgado, Vera Grave y Antonio Navarro Wolf. Ellos planearon ese ataque y lo iban a desarrollar una célula terrorista asentada entre Bogotá y La Sabana, de la cual hacía parte el hoy ilustrísimo presidente Gustavo Petro Urrego. Este atentado terrorista les resultó fallido porque se les explotó el vehículo cuando iban en camino, pero el objetivo era ese y los que sobrevivieron confesaron y hubo todo un proceso histórico que vamos a analizar hoy, que al país se le olvida, pero se lo estamos recordando para que sepan quiénes fueron los terroristas del M-19 y qué capacidades tienen estos delincuentes de hacerle daño al país, porque aún siguen destruyéndolo ahora desde la parte política. Mi coronel, debido al audaz robo de más de 5.000 armas en el Cantón Norte por parte del grupo narcoterrorista M-19, el año 1982 fue muy intenso en operaciones urbanas de las Fuerzas Armadas, acciones terroristas, acciones contra los colombianos por parte de ese grupo, del ELN y del EPL, capturas de delincuentes, consejos de guerra y propaganda comunista. ¿Cuál fue la razón geoestratégica para que el M-19 desarrollara múltiples acciones criminales en el municipio de Chocontá, departamento de Cundinamarca y aledaños? Pues mi coronel, al ver el mapa de Cundinamarca, vemos que está ubicado en todo el centro del país y que es un departamento que sale al Valle del Magdalena, que sale al altiplano cundiboyacense, en Boyacá con extensión a Santander y la zona rica minera del suroccidente de Boyacá, que sale al Tolima y entra a toda la cordillera central y se conduce a la cordillera oriental por el páramo de Sumapaz y desciende a los llanos orientales por el oriente del departamento. Y al ver específicamente el municipio de Chocontá, lo vemos enclavado en el nororiente del departamento, un municipio de vocación agropecuaria con una gran cantidad de industrias lecheras. Es una de las despensas de la capital de la República en lácteos y con unas tierras muy fértiles para diferentes cultivos de clima frío. Y es prácticamente plano, está en la parte del altiplano cundiboyacense, con una buena cantidad de aguas, tiene muchos recursos hídricos y mucha potencialidad, además turística. Pero por su ubicación, como lo veíamos, tiene salida hacia Boyacá, todo el sur occidente de Boyacá, tiene salida hacia los llanos orientales, cruzando la cordillera oriental, y tiene una distancia breve, que es muy breve, de una hora, hora y media en vehículo, desde la ciudad de Chocontá a la capital de la República, con muy buenas carreteras. Además, tiene una telaraña de vías que lo comunica con toda la región de Carupa y tiene una gran tradición histórica. Además, su gastronomía es 1A
y es una zona que tiene bastante flujo de movimiento turístico, especialmente de habitantes de la sabana de Bogotá que los fines de semana se desplazan hasta allá, e inclusive ya de turistas extranjeros que vienen a conocer el verde de esa sabana y toda la maravilla que hay en la región. Entonces, por todas esas razones, el M19 consideró que ubicar un punto de engarce entre Boyacá, Cundinamarca, Los Llanos y la capital de la República era Chocontá, donde podían trabajar los eh, núcleos de Partido Comunista que estaban formando los educadores desde hace tiempos para extender el daño al departamento. Ya vimos que por esa misma época los secretarios de Educación de Cundinamarca y Bogotá pusieron el dedo en la llaga que había mucha infiltración comunista en la educación. Entonces esas serían las razones por las cuales el M19 consideró que Chocontá era un enclave fundamental para desarrollar el proyecto revolucionario, sumado a la ubicación de las torres de telecomunicaciones que permitían el enlace de Colombia con el resto del mundo vía microondas, tanto la televisión como la comunicación satelital, como la comunicación de otros sistemas para que la, el país estuviera a tono con lo que ocurría en el resto del planeta. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de las torres de comunicaciones de la empresa estatal Telecom en el municipio de Chocontá? Esto es un patrimonio, o era en su momento un patrimonio de los colombianos cuando no había otro sistema de recepción y retransmisión de datos. Estas torres nos sacaron del ostracismo y del alejamiento que teníamos del mundo real cuando funcionaba por otros sistemas, por cable marino, los telex, y llegó Telecom e instaló en su momento de más lustre estas torres receptoras ubicadas en Chocontá y eran un emblema nacional. Era un hecho turístico ir hasta allá porque todos nos quedábamos admirados de ver que con estos platones colocados en una forma eh, muy especial y con unos ejes que lo hacían girar, recibían la señal de la televisión nacional, ahí comenzamos a relacionarnos con el mundo, y luego las telecomunicaciones que permitían que una persona llamara por teléfono a cualquier parte del mundo o recibiera una llamada desde cualquier parte del mundo vía telefónica. Después la tecnología fue mejorando y las torres fueron pasando a segundo plano, pero esas torres que vemos ahí en la foto, fueron dos elementos fundamentales en el desarrollo de Colombia. Pues a estos bandidos del M19 se les iluminó el bombillo que para generar el caos que ellos querían en las elecciones de 1982 no era sino ir y asesinar a unos policías pocos que ya tenían ubicados que cuidaban esas torres, que eso era un remanso de paz y amor allí, como se ve por la foto, un verde espectacular y la cordillera y unos paisajes bucólicos. Entonces era llegar y asesinar a estos policías y colocarle unas cargas explosivas y destruirlas, y con eso el país quedaba completamente incomunicado durante la elección presidencial. Mientras tanto, las células urbanas del M19, el FARC y cuanto bandido hubiera, salían a destruir las ciudades y Colombia entraba en un caos y no habría cambio presidencial. A ese nivel de maldad y de perversión llegaban estos terroristas. Y repetimos, esto lo hizo una célula que delinquía en la sabana de Bogotá o en la sabana de la zona de la sabana, y allí de uno de los delincuentes que hacía parte de esas células era el señor Gustavo Petro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación del M-19 en 1982 antes de iniciar el laxo gobierno de Belisario Betancur, que les pasó un salvavidas valioso para que reiniciaran acciones criminales con mayor tosudez delictiva después de los fracasos del robo de las armas, las capturas de casi todos los cabecillas
y los fallidos intentos de ingresar por Chocó y Putumayo, o la pérdida de 2 ingentes cargamentos de armas en el Pacífico, con el hundimiento del Carina y el acuatizaje forzoso del avión de aeropesca en el Orteguazas, en el río Orteguazas del departamento del Caquetá. Mi coronel, es que en el 82 terminaba el gobierno del señor Julio César Turbay, que estuvo salpicado por la violencia del M-19 y otros grupos terroristas, pero el más visible fue el M-19, porque usted acaba de mencionar algunos hechos. En el año 79, apenas iniciando ese año, el señor Turbay llevaba 4 meses en el cargo y de una vez le dieron el saludo de Año Nuevo con el robo de las 5.000 armas en el Cantón Norte. Todo el año 79, como lo hemos venido analizando, fue de mucha acción militar y de mucha respuesta por parte de los bandidos de las FARC, el M-19, el ELN. No paraban, eso eran parejos cometiendo delitos. Y en el año 80, recién iniciado el año, entonces nos llevamos la desagradable sorpresa del secuestro de los funcionarios diplomáticos en la embajada dominicana. Y al iniciar el 81, entonces ocurrieron con los dineros que han recogido, que les pagaron por la liberación de los secuestrados y la llevada a Cuba con el contubernio de la narcodictadura cubana. No llevamos la sorpresa que han desembarcado una caterva de bandidos en el Chocó y otra caterva de bandidos en el Pacífico, en Nariño, con dirección al Putumayo y el Caquetá. Y al final de ese año hubo 2 eventos gravísimos: el hundimiento del buque Carina, que venía con 500 toneladas de armas, y el acuatizaje forzoso de un avión que han secuestrado en Medellín de Aeropesca y lo ha llevado a la costa a recoger unas armas para llevarlas al Caquetá. Entonces, eso y sumado a una cantidad de hechos de cárceles del pueblo desmanteladas, de colocación de bombas, de combates urbanos y rurales con el M-19, de la vinculación de la narcodictadura del señor Noriega, de Torrijos en Panamá para favorecer al M-19, y de Roldós en el Ecuador, y de anuncios de presencia internacional. Todavía todo un esquema complicadísimo, complejo, de presencia del M-19 y de acción del Estado. Entonces, para el año 82, terminando el gobierno de Turbay, el ambiente político estaba alborotado porque los politiqueros estaban pensando, como siempre, en ellos. El señor López Miquelsen tenía la desfasada intención de ser reelegido como presidente, y el señor Luis Carlos Galán se le atravesó en el camino buscando ser el presidente, y Belisario Betancur por tercera vez se lanzó y esta vez sí obtuvo la inmerecida presidencia de Colombia. Entonces, todos esos eventos sumaban, y el M-19 tenía todos los cabecillas en las cárceles porque el gobierno de Turbay los había metido a la cárcel. Quedaban muy pocos por fuera, entonces estaban dedicados al terrorismo urbano, ya que les falló la incursión por el Chocó y el Putumayo. Sin embargo, Nariño y Putumayo, sin embargo, estaban creciendo en las áreas rurales, en el Tolima, en Santander, en Antioquia, en el Huila, en el Caquetá, en el Valle, en el Quindío. Tenían células que iban creciendo. Eso nos indica que el trabajo que había hecho el Partido Comunista durante tantos años fue rápidamente aprovechado por el M-19, que tenía mucha gente que había pertenecido a las FARC. En segunda medida, había una cantidad de condenas contra todos esos terroristas. Ayer veíamos el caso de 95 condenados en una sola decisión judicial, pero tanto el señor Turbay como el señor Belisario, que no se ha posesionado, pero que era el que más anunciaba en su campaña presidencial, sin que se le quedaran atrás López y Galán, que eran 2 politiqueros oportunistas, amnistías. O sea que se sabía que subiera el que subiera, estos bandidos ya iban a tener una amnistía, y estaban tranquilos por eso. Y el M-19 desde las cárceles y con una cantidad de cómplices que tenía en la política promovía esa idea.
Como lo hemos dicho, Caquetá, Huila y Putumayo se convirtieron en el epicentro del narcotráfico del M-19 y a pesar de que sufrían golpes duros en las ciudades, esas estructuras rurales se mantenían y les estaban produciendo dinero para que se movieran en las ciudades y tuvieran los contactos nacionales e internacionales. ¿Para qué? Pues para comprar armas, como vemos varios intentos fallidos, pero no se dejaban en el empeño, y apoyos de todo tipo, político, social, económico y propagandístico. Y el señor Torrijos en Panamá, que se creía el segundo Fidel Castro del continente porque había puesto al imperio de rodillas, era el receptor de terroristas de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Salvador, Guatemala, eh, y de la narcodictadura que se estaba formando con los hermanos Ortega en Nicaragua como peoncitos de la dictadura cubana. Entonces, el M-19 se movía, tenía gente, y había personajes como Alfonso López, como Carlos Jiménez Gómez, como el mismo Belisario Betancourt, y otros que se prestaban era para que con sus reuniones clandestinas y con los autosecuestros que se daban muchos de los periodistas, el M-19, por el contrario, no aparentar estar arredrado, sino que tenía una fuerza impresionante y una capacidad para generar la conflictividad que promovían. De remate quedó comprobado que varios cabecillas del M-19, inclusive los que se volaron de la cárcel La Picota, habían ido a Libia y de Libia los han enviado al Líbano, al desierto de Bekaa o al valle de Bekaa, donde fueron entrenados por terroristas de la OLP. Y esa es la razón por la que el M-19 se declaró antisionista y el señor Petro tiene en su ADN ese mensaje que le dieron cuando joven los terroristas que lo dirigían y por eso hoy todo el tiempo es enemigo de Israel, crítico de Israel y amigo de Hamas, que es como el brazo armado que se desprendió de la Organización de Liberación Palestina, UOLP, que dirigía en ese tiempo el terrorista Yasser Arafat. Eh, Al mismo tiempo que eran capturados todos sus cabecillas, las células no perdían el impulso, continuaban con el trabajo de reclutamiento en universidades, colegios, y parecía como si cada vez que les capturaban un bandido fuera como un reto a multiplicarse y desafortunadamente muchos jóvenes de esa época que hoy en día son sexagenarios y siguen con esa mentalidad retrógrada y apoyan a Petro y sus narcoreformas, son los que en esa época eran jóvenes activistas de diferentes grupos y estaban en las universidades y creían que habían cogido el cielo con las manos volviéndose comunistas. Eh, Al mismo tiempo, el M-19 hacía contactos con las FARC y con el EPL para crear la Coordinadora Nacional Guerrillera, que ya lo hemos explicado varias veces, es diferente a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que nació a finales de la década del 80. Esta fue la primera Coordinadora Nacional Guerrillera, de la cual hizo parte muy activa la hoy ilustrísima docente de la Universidad de los Andes y mediadora de paz de Petro, Vera Grave. Y esto nos da la claridad de quién es realmente Gustavo Petro Rego. Él no es la persona disco, la que plantean, ni el desorganizado, sino es un sujeto que se formó en esta mentalidad, en ese entorno, que vivió todos estos procesos, que fue parte de ellos y que tiene en su retrógrada mentalidad comunista la convicción de que Colombia tiene que hacerse lo que él soñaba con los demás bandidos cuando pretendían destruir el país y que no hay otra solución para Colombia. O sea, para él no ha pasado el tiempo, la tecnología, los desarrollos, las aperturas que ha habido, no. El cambio que él plantea es regresar a volver a tener a Colombia en ese redil que soñaban en ese tiempo los estudiantes universitarios engañados y instaurar un sistema comunista en Colombia. Eso infortunadamente se advirtió, se dijo, se repitió, pero la dirigencia política colombiana, corrupta y descompuesta como siempre, no le dieron trascendencia por estar pensando en su rapiña de poder. Y ahí lo tenemos. Ayer anunció nuevamente, ya puso a sus congresistas a que no, es que lo de la constituyente no es una idea de él, es una idea de todo el pacto histórico y hay que hacerla porque hay que hacerla y nadie reacciona, sino simplemente aparece
tipos descompuestos mental y moralmente, como Ernesto Samper Pizano, diciendo que es que a Petro lo han perseguido mucho y apareció inclusive por allá en Venezuela en la foto de la firma del primer pacto con el ELN, sin que ese señor pertenezca a ninguna de las comisiones, pero la mentalidad de bandido sí la lleva igual como cuando fue presidente, que no mereció serlo, haciéndole daño al país. Ese anuncio de que la industria militar rusa viene a Colombia es parte de esa mentalidad que tenía Petro en su juventud y que la sigue conservando, porque él sueña que hacer una sola industria militar con Venezuela y llegar al ejército bolivariano de Chávez. El mismo cuento del M-19 y las FARC, pero nadie le pone cuidado. Parece como que estuviéramos en otro mundo y el sujeto avanza y avanza y no sabemos si llega, pero está avanzando. Entonces, todo esto nos deja esa enseñanza. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió la muerte en combate urbano de un terrorista armado del M-19 cuando se disponía a perpetrar un atraco con otros compinches de su agrupación criminal en el Valle? Era una mujer, era una terrorista del M-19 que llegó a un asadero de pollos en la famosa Avenida Quinta con carrera 26 allá en Cali, cuando entraron de sorpresa unos bandidos armados del M-19 a robarse lo que había en la caja de las ventas de ese día y se presentó un enfrentamiento con la policía. El oficial que iba al mando de la patrulla resultó herido y en el combate fue dada de baja la terrorista y también un agente de policía de nombre Jairo Chaparro, el oficial. Henry Espinosa, ambos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Esto ocurrió un día antes del fallido ataque terrorista en Chocontá. Entonces nos da la pauta este par de hechos que definitivamente el M-19 no paraba en su actividad criminal. Y ese mismo día en Chocontá, en un enfrentamiento con la policía, fueron dados de baja 3 bandidos que estaban robando carros para vendérselos al M-19. O sea, ese sistema que han tenido últimamente las FARC y el ELN de utilizar bandas delictivas o de delincuencia común, también lo utilizaba el M-19. Eso no lo dicen en el informe de la Comisión de la Verdad. Y ese mismo día, en Garzón, Huila, en un combate, la 9ª Brigada dio de baja 3 terroristas del EPL que estaban abriendo zona simultáneamente con el ELN y con las FARC en esa zona. Eso tampoco lo cuentan en el informe de la Comisión de la Verdad, el señor de Rux. Eso nos indica que era un contexto a nivel nacional el que estaban planeando los grupos comunistas armados y que no detenían su ímpetu depredador contra Colombia mientras los dirigentes de los partidos andaban rasgándose las vestiduras por ubicar o a Belisario Betancur o a Alfonso López o a Luis Carlos Galán y depende del que ganara ir a reclamar mermelada y puestos y corruptelas. Mi coronel, ¿cómo se descubrió que una célula urbana del M-19 radicada en Bogotá pretendía activar un carro bomba contra las estratégicas torres de comunicación del Telecom en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, a finales de mayo de 1982, 2 días antes de la elección presidencial de Belisario Betancur? Pues mi coronel, el periódico El Tiempo y otros diarios le dieron una connotación grande a un caso. Es que un bandido de nombre Luis Emilio Ortegoza Peña se presentó en la Procuraduría General de la Nación y le pidió al señor Carlos Jiménez Gómez, que era el procurador, que lo protegiera y que lo ayudara, porque él se acababa de escapar de las FARC y entonces entregó una carta, un documento que fue publicado en su totalidad por los medios y que posteriormente lo analizaremos aquí. Entonces el país estaba más como enfocado en todas las barbaridades que confesó este bandido que se cometían en las FARC y no le había puesto cuidado al M-19. Cuando de repente,
eh, saliendo o en una gasolinera, llegaron unas personas en un vehículo Renault, 8 personas iban apiñuscadas ahí y se bajaron unos a hacer unas compras y otros se quedaron entre el carro y de repente el carro voló en pedazos. Entonces rápidamente la policía vino y eso ocurrió en Villapinzón, cerca a Chocontá, eso es muy cerca, 15, 20 minutos. Entonces la policía llegó rápido y los que estaban vivos estaban atónitos, aturdidos, los muertos y heridos que quedaron en la explosión. Y de remate, pues en una gasolinera antes no ocurrió una tragedia mayor. Y comenzó la indagación, entonces capturaron a 3 de los 4 que quedaron vivos. Se escapó una mujer de nombre Gloria Mercedes Carrasco. Los otros 3, eh, Ignacio Ramos Díaz, Juan Carlos Londoño Vélez y Henry Martínez Pineda, pues quedaron capturados por la policía y entregados a la Brigada de Institutos Militares en Bogotá y confesaron la verdad. Ellos lo que habían ido era en ese vehículo a asesinar a los policías, a robarle las armas, los policías que estaban en la estación de Chocontá, y a volar en pedazos las torres de comunicaciones para que el país entrara en un caos con ocasión de las elecciones presidenciales que eran ese fin de semana. Entonces se comenzó a indagar quiénes eran esos muchachos. Uno de los muertos, Luis Alfredo Londoño Vélez, era hermano de Juan Carlos Londoño Vélez, que sí sobrevivió, que fue uno de los que curiosamente se bajó a la cafetería de la bomba, de la gasolinera, a comprar comestibles. De lo contrario, se les hubiera estallado la carga a todos y hubieran muerto ahí en el vehículo si no hubiera ocurrido eso. Entonces, hicieron la eh, averiguación ya quiénes eran y resultaron ser 2 grupos de estudiantes, unos de la Universidad Nacional y otros, quien lo creyera, de la Universidad Los Andes. Al indagar más, se estableció que la única mujer que era del grupo y que sobrevivió ahí, Gloria Mercedes Carrasco, era una joven caleña que había venido a estudiar a Bogotá. Y si recordamos, en el M19 eran muchas las mujeres del Valle del Cauca que han sido reclutadas en sus colegios y traídas a las universidades del centro del país o ubicadas a estudiar en Popayán y Cali con el fin de crear más células terroristas entre mujeres. Tenían una fijación especial por crear grupos femeninos y quizás eso era parte de las enseñanzas que recibían en Libia, ya que el señor Gaddafi era feliz con una guardia de mujeres y hasta el final de su nefasta existencia siempre estuvo protegido por una guardia de mujeres que dicen que era muy efectiva. Comenzando a hacer indagaciones y a atar cabos y ataron estos bandidos, pues ellos habían estado metidos en varios actos terroristas. Por ejemplo, habían estallado unas bombas en la sede del grupo Gran Colombiano, ya que le exigían una altísima extorsión a estos bancarios, estos banqueros, a estas entidades financieras y no se la habían pagado. Eh, en ese acto terrorista resultaron varias secretarias heridas y eso se le olvida al país. Y que el grupo del que sea parte el señor Petro asesinaba a colombianos y atacaba a humildes funcionarios de empresas por el hecho de que los patrones de las empresas no pagaban. Y eso hay que recordárselo al país, que hubo varias señoras que eran secretarias y quedaron hasta inválidas en ese acto terrorista. En segunda medida, habían sido los responsables de la activación de una bomba cerca a la sede del Ministerio de Defensa 15 días antes de las elecciones, o sea, una semana larguita antes de que ocurriera este hecho en Chocontá. Lo mismo que eran los responsables de un atentado terrorista en los depósitos de combustible del aeropuerto militar de Catam, aquí en Bogotá. Y también habían colocado unos artefactos explosivos en el Colegio Mayor de Cundinamarca, donde estudiaban señoritas que iban a ser enfermeras jefes y otras profesiones afines. Y lo mismo el día habían colocado unas bombas en el Instituto Colomboamericano como venganza por unas órdenes de captura contra unos delincuentes del M19 y de narcotraficantes en los que Estados Unidos estaba pidiendo extradición.
Y eran los mismos delincuentes que se han metido al Teatro La Candelaria y han colocado una cantidad de banderas y actos intimidatorios contra los ciudadanos de la región. Entonces uno se pone a pensar si en un solo mes una de las células del M-19 hacía todo eso y estaba enfocada en unos aspectos particulares, ¿cómo sería el resto y las relaciones que tenían con Cuba, con Libia, con Nicaragua? Y eso no nos lo cuenta nadie, sino hoy en día aparecen como unos santos salvadores que, quien lo creyera, terminan siendo las víctimas en el Palacio de Justicia, y quienes defendieron a Colombia son los victimarios. Entonces, por eso lo traemos aquí. Y al mirar las edades de todos estos jóvenes que estaban vinculados, todos eran de 19, 21, 22, 20, 23 años, ninguno era mayor, eran jóvenes llenos de vida, con esperanzas y con credos que estaban salvando al país, y detrás de ellos estaba la mano oscura de los dirigentes comunistas, eh, induciéndolos a destruir a Colombia. Mi coronel, ¿cómo, ¿cuál es la historia del vehículo marca Renault en el que los terroristas del M-19 transportaban los explosivos y las armas para atacar a los policías que cuidaban las torres de comunicaciones del municipio de Chocontá, Cundinamarca, y luego dinamitar el valioso activo estratégico nacional con el fin de sabotear las comunicaciones nacionales e internacionales y el día de las elecciones presidenciales? Pues mi coronel, resulta que había un médico que trabajaba en la clínica de la Policía Nacional de apellido García Sarmiento. Y ese señor había presentado una denuncia en una inspección de policía que el 27 de abril de ese año, o sea, más o menos un mes antes, él cerca de la calle 63 con carrera 30, iba conduciendo su vehículo de marca Renault y fue abordado por unos bandidos que lo amedrentaron y lo metieron allá a una de esas calles donde hay unos talleres, una zona muy conocida, talleres de mecánica y desguazaderos de carros y venta de repuestos. Y ahí lo amedrentaron, le quitaron el vehículo y hasta estuvieron hablando con él. Y él dice que todos tenían entre 18 y 23 años. No recordaba bien las identidades del susto que tenía, y afortunadamente no lo mataron, que sí lo amenazaron con armas y que le han robado su vehículo. Y ese fue el vehículo que explotó en Villapinzón casi un mes después, cargado de explosivos. Pero él ya ha puesto la denuncia desde antes y se hizo la averiguación y sí ha sido así. O sea, él no tenía nada que ver con el atentado, pero su vehículo iba a ser utilizado para ese crimen. Entonces, pues los bandidos fueron interrogados muy rápidamente y llevados a Consejo de Guerra, porque la Brigada de Institutos Militares tenía ya mucha experticia en eso, y además acababa de condenar o de dictar el auto de detención mejor contra los 95 terroristas que vimos ayer. Entonces había una mecánica muy práctica y fueron traídos al Cantón Norte e iniciado el proceso. Y la única que no estaba ahí, que se logró escapar, fue la mujer, Gloria Mercedes Carrasco. Entonces, quedó claro cuál era el origen del carro y cómo han ocurrido los hechos para que terminara en manos de los bandidos del M-19. Coronel, ¿qué, ¿cómo resultaron los medios de comunicación? ¿Cómo relataron los medios de comunicación la pronta iniciación del Consejo de Guerra contra los implicados en el fallido ataque terrorista del M-19 contra las torres de comunicación nacional en Chocontá, Cundinamarca, en mayo de 1982? Resulta que el presidente Turbay y el general Camacho Leiva le dieron la orden a la Brigada de Institutos Militares que ojalá antes de que ellos salieran del cargo, que ya no les quedaban sino 2 meses, estos bandidos hubieran sido condenados porque, porque pues estaban inmersos en unos delitos
tenaces, y como ya López y Belisario y Galán habían anunciado que les daban amnistía y había ganado Belisario, pues se sabía que Belisario Betancur venía con una agenda oscura que le iba a hacer mucho daño a Colombia. Entonces la idea de Turbay y el general Camacho era que estos bandidos fueran juzgados y condenados porque además han sido cogidos con las manos en la masa. Y se inició el proceso con abogados de oficio nombrados entre oficiales en servicio activo, pero los bandidos dijeron que ellos tenían abogado y les apareció abogado comunista. Entonces, inmediatamente se produjo la orden de citarlos a indagatoria y todo eso. Los abogados interpusieron el recurso, ellos han sido notificados por teléfono, que se les dio la facilidad a los bandidos que llamaran a sus abogados y eso sí aparecieron rapidísimo. Entonces esos abogados dijeron que ellos no los habían notificado de oficio ni por el debido proceso y que antes de haberlos convocado a indagatoria han debido comunicarles a ellos que sus clientes, o sea, las leguleyadas, el santanderismo degenerado que se ha tirado el país toda la vida, lo teníamos ahí presente en ese hecho con estos abogados y aunque fueron condenados, como veremos más adelante, siempre hubo ese reclamo de los jueces declarando, perdón, de los abogados pidiendo a los jueces que declararan contraevidentes los fallos y que declararan nulos los procesos, porque era que a ellos los han notificado era por teléfono, no de oficio. Bueno, ya sabemos que con ese leguleyismo que nos caracteriza siempre encuentran de dónde pegarse. Mi coronel, ¿cuál fue la pronta condena contra los responsables del fallido ataque terrorista del M-19 contra las torres de comunicación nacional en el municipio de Chocontá en mayo del 82? Pues mi coronel, muy pronto el Consejo de Guerra obró por las decisiones. eh, el presidente del Consejo de Guerra era el coronel Luis Javier Novo Aguilar. Los fiscales eran el mayor Rodrigo Rojas Guerra, el mayor Plinio Libardo Correa, el mayor Rodrigo Rosano Osorio y el asesor jurídico era un coronel de nombre Celestino Galvis. Entonces ellos muy rápidamente deliberaron, escucharon las pruebas y condenaron a los bandidos a 37 y 52 meses de acuerdo con la responsabilidad de cada uno. Y en un hecho de no te lo puedo creer, después de que los bandidos confesaron desde el momento que los capturaron, eh, todo lo que había ocurrido, salieron con el cuento que además de haberlos citado irregularmente a indagatoria, sin la presencia de sus abogados y que ellos han sido notificados por teléfono y todas esas barbaridades que se inventaron, apelaron que no, que eso no era cierto, que los bandidos no eran terroristas, que ellos lo que iban era a una fiesta y que uno de los que se mató era el que los había invitado y que ellos no sabían lo que llevaba en el carro. O sea, el descaro y el cinismo más grande, como han sido los comunistas toda la vida, tramposos y mentirosos y con abogados torpos y siniestros que siguiendo ese nebuleyismo santanderista se inventan lo que sea para sacar del problema a sus defendidos. Pero sin embargo, la condena se mantuvo en firme, no se aceptó la apelación y pues ya los hechos posteriores nos indicarán otra cosa. Y coronel, ¿qué otros hechos de sangre propiciados por las guerrillas comunistas ocurrían ese mismo día en el departamento del Caquetá? Pues que una cuadrilla de las FARC ese mismo día, faltando eh, 2 días para la elección presidencial, asesinó a un capitán y 7 soldados en una emboscada cerca de San Vicente del Caguán. Entonces, por un lado el M-19 colocando bombas y pretendiendo armar un desorden total, que si miramos es la mentalidad de Petro, o sea, el señor mantiene exactamente su formación delincuencial y sabe que lo mejor es armar el caos. En ese momento el M-19 pretendía armar un caos, dejando al país incomunicado en plenas elecciones y con eso buscar salir ellos siendo los ganadores.
Si lo miramos después cuando secuestran a los magistrados en el Palacio de Justicia, buscan armar un caos, que el gobierno, que el Congreso no sesione y que el presidente va y se siente ya a un juicio con ellos. O sea, el mensaje es el mismo, el esquema es el mismo y los medios que utilizan son muy similares, pero nadie reacciona que este señor está metido, imbuido en esa mentalidad y ese pensamiento y es su forma de actuar. Y al mismo tiempo los demás grupos terroristas hacen lo que estaba haciendo la FARC en ese tiempo, asesinando soldados y oficiales en el Caquetá, y hoy no vemos lo mismo a Iván Mordisco y a los otros bandidos cometiendo similares delitos en otras regiones, mientras el señor Petro destruye el país con sus ideas y sus proyectos y sus llamadas reformas. Mi coronel, ¿qué lectura se puede dar al anuncio del grupo narcoterrorista M-19 de una tregua con el gobierno Turbay durante los primeros 20 días del mes de junio del 82? Pues mi coronel, ahí queda reflejado que estos bandidos eh, han jugado a hacerle daño al país en una forma descarada y siniestra con la complicidad de la dirigencia política y de todo ese leguleyismo que nos caracteriza. Y los vemos aquí que un día después de que se evita ese hecho tan atroz, que hubiera sido destruir las torres de comunicaciones y dejar a Colombia incomunicada internamente y con el mundo, un día después salen y dicen que ellos van a aceptar una tregua de 20 días hasta el 20 de junio con el gobierno Turbay y sacan un comunicado completo debido a que el presidente Turbay había anunciado que antes de terminar su gobierno y que posiblemente el 20 de junio él iba a levantar las medidas que existían en torno al Estatuto de Seguridad y el artículo 120 de la Constitución. Entonces, le hacen toda una catilinaria de comentarios, que era increíble que lo hiciera ya faltándole tan poquito, que era evidente que por eso él quería que se hiciera el Consejo de Guerra muy rápido contra estos bandidos para que quedaran condenados en firme y no hubiera forma de cambiar ese fallo, pero que ellos estaban con la mano tendida a aceptarle y que le iban a dar esos 20 días de plazo para no hacer ninguna acción criminal, a ver si Turbay cumplía la palabra, o mejor dicho, si era cierto que decía eso. Entonces, eso demuestra que estos bandidos han jugado toda la vida con el cuento de la paz y de la interacción social buscando soluciones no violentas al conflicto armado, porque es que ellos nunca han sido los agresores sino los agredidos. Repetición de la repetidera, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la sorprendente e irresponsable anuncio de la abogada Susana Montes Watson, secretaria del Consejo de Estado, respecto a los anuncios de amnistía para los narcoterroristas de las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL, 2 meses antes que se posesionara Belisario Betancourt? Pues mi coronel, resulta que como Turbay había dicho, Turbay había dicho que antes de su gobierno él le ofrecía una amnistía a los grupos terroristas para que se dieran cuenta que él terminaba su gobierno de manera pacífica y tratando de resolver los problemas del país. Y de hecho había creado una comisión de paz encabezada por el señor Carlos Lleras Restrepo. Entonces había una señora de nombre Susana Montes Swanson, que era una abogada muy distinguida y había ocupado distintos cargos y la habían nombrado de secretaria del Consejo, perdón, de fiscal del Consejo de Estado. O sea, ha llegado a un nivel altísimo. Y esta señora, ni corta ni perezosa, en una entrevista que le hicieron en su posesión, resaltando que era una de las primeras mujeres que ocupaba altos cargos en las cortes, etcétera, lo primero que sacó a relucir fue su corazoncito mamerto, que la amnistía para los bandidos no se había acabado, que
fuera en el gobierno de Turbay o quien lo sucediera, porque pues sabía quién era el sucesor, había que seguir porque eso era muy necesario. O sea, como uno se da cuenta, la infiltración y la descomposición en los tres poderes ha sido permanente y ha sido la causa para que Colombia no avance por ese leguleyismo santanderista que a todo le encuentran una solución a favor del delincuente y no a favor del país. Y ahí está el problema, son los abogados los que le han causado esos problemas a Colombia, encontrándole tantos peros y revueltas en lugar de tomar las decisiones claras. Un terrorista que merece pues, estar en la cárcel. En algunos países les tienen hasta pena de muerte. Aquí no existe en Colombia, pero el terrorista debe estar encarcelado y no darle amnistía ni negociar con ellos. Y son esos abogados leguleyos santanderistas los que vienen haciéndole daño al país desde la época de las guerras civiles buscando derechos humanos y defensores y protección al delincuente. Mi coronel, ¿en qué favoreció a los responsables del fallido ataque terrorista del M-19 contra las torres de comunicaciones en el municipio de Chocontá en mayo del 82, la Ley 35 de 1982, consensuada por el gobierno Betancur con el Congreso de la República? Pues mi coronel, resulta que de manera increíble, el señor Belisario Betancur cumplió su palabra de entregarle el país a los bandidos que lo ha prometido en su campaña electoral y subió al gobierno, no a gobernar a Colombia, sino a favorecer los bandidos. Esa era su preocupación todo el tiempo, porque él andaba detrás de un premio Nobel de Paz, andaba detrás de ser la figura y a lo mejor soñaba, eso sí no lo sabemos, igual que Petro, igual que Gaviria, igual que Santos, que de la presidencia saldría a ser el secretario general de la ONU. Es probable que estuviera pensando lo mismo. Entonces, eh, logró, por medio de esa ley, que el Tribunal Superior de Bogotá le otorgara amnistía a 12 terroristas implicados en ese hecho, que después capturaron otros y todos fueron condenados en Consejo de Guerra, inclusive a la joven esta, Gloria Mercedes Carrasco, la caleña, que se escapó ese día, que no fue capturada y que quedó libre y estando en libertad, porque no la habían capturado, huyendo de la justicia, recibió amnistía. Y en ese mismo hecho fue amnistiado otro terrorista que asesinó, otros terroristas que asesinaron a un policía y la disculpa más barata que dieron todos estos abogados leguleyos que justificaron esa decisión era que como el policía estaba armado con fusil y con un revólver, que no haya habido ningún ataque en indefensión, así lo hubieran asesinado por la espalda, porque él estaba cumpliendo una función como miembro del Estado y que además tenía con qué defenderse. O sea, volvemos al tema, los que le han causado tanto daño a Colombia son los políticos corruptos y los abogados descompuestos que tienen mil justificaciones para sacar de los problemas de los crímenes y eso es heredado desde las guerras civiles con ese leguleyismo santanderista que tanto daño le ha hecho al país. Mi coronel, 5 años después del fallido ataque terrorista del M-19 contra las torres de comunicación nacional en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, en mayo de 1982. Otra célula terrorista del M-19 asesinó en el mismo Chocontá al señor Roberto Malagón Ortiz, exgerente del Instituto de Crédito Territorial para los departamentos de Santander y Cundinamarca. ¿Cuáles fueron las razones de este atroz homicidio? Pues mi coronel, resulta que el gerente del Instituto de Crédito Territorial primero para Cundinamarca y luego para Santander, era un miembro de la Alianza Nacional Popular, que es el partido de donde supuestamente surge el M-19, y que ese señor era miembro de la Junta o de los más cercanos a María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, que durante la campaña del 74 eh, frontalmente se separó de cualquier relación que pudieran tener algunos miembros de ese partido con los grupos armados ilegales.
Entonces este señor había hecho un trabajo grande, cumplimiento de las instrucciones que le daba María Eugenia desde el Instituto de Crédito Territorial, y los del M-19 lo habían abordado para que desviara recursos para cometer crímenes, para delinquir y para hacer lo que han hecho los demás grupos criminales con los dineros del Estado. Entonces, como no les había cedido, lo buscaron hasta que lo asesinaron y lo arrojaron el cadáver en la represa de Cisga, en el municipio de Chocontá. Entonces, esto nos indica que para el M-19 ese municipio seguía siendo fundamental, porque esto ocurre en el año de 1987, cuando ya han transcurrido 5 años del intento fallido de derribar las torres de comunicaciones. Mi coronel, en la Fundación hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que, terminada la violencia tripartidista de los años 60, se aposentó en las mismas regiones del terrorismo, el terrorismo comunista, que luego se convirtió en narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en el 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, han traído las conversaciones de paz, la desarticulación de los grupos narcoterroristas en todo Colombia y además seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. No, mi coronel, infortunadamente, como vemos todos estos hechos, aquí le agregamos la descomposición de los abogados, la laxitud de la justicia, la corrupción que se teje alrededor de eso, el olvido siniestro que se le ha dado a las acciones criminales del M-19 y otros grupos, y la connivencia directa o indirecta que hemos tenido los colombianos para que eso ocurra sin que el peso de la justicia caiga sobre quienes cometen todos esos errores, porque los crímenes y las víctimas terminan siendo revictimizadas y los bandidos no paran de hacer daños a Colombia porque tienen esa patente de corso y porque saben que siempre aparecerán abogados leguleyos y descompuestos que nos sacan de esos problemas y le encuentran la cuadratura al círculo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en particular de los miles de asesinatos ordenados por cabecillas, grupos de bandoleros y luego narcoterroristas en nombre del Partido Comunista Colombiano y otras agrupaciones políticas.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, enunciamos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al fallido ataque terrorista del M-19 contra las torres de comunicación en el municipio de Chocontá en mayo de 1982. Mi coronel, pues en conclusión general, las estratagemas de engaño del M-19, como los demás grupos terroristas con el cuento de la paz, han sido reiterativas. Y lo vemos el día de hoy que ellos hablaron de paz, pero no de dejar de destruir el país. Y con Virgilio Barco firmaron un pacto siniestro y hoy los tenemos desde la legalidad haciéndole daño a Colombia con las mismas ideas que tenían cuando eran terroristas. En segunda medida, la violencia rural y el narcoterrorismo urbano han ido de la mano en todos los grupos criminales y el M-19 lo apuró, lo trató de abortar, pero eh, no hubo forma de evitarlo con otros grupos y ahí lo tenemos vigente actualmente. La infiltración en la educación y las organizaciones sociales es una metodología propia de todos los grupos terroristas y es una metodología propia del comunismo. Igualmente, hubo un aumento de reclutamiento en las universidades y colegios y sigue latente ese sistema y es como una situación cíclica a la cual no se le ha podido poner remedio porque los gremios de la educación han sido infiltrados ampliamente por los comunistas y cogen a jóvenes eh, inexpertos, les lavan el cerebro, les meten en la cabeza ese odio de clases y esa mentalidad comunista. Y si son familiares de quienes fueron comunistas, proterroristas en los años 60, 70 y 80, pues esos también terminan de formarles ese escenario y esa mentalidad de odio y esa mentalidad criminal que se va extendiendo y parecería no tener fin. Lo mismo, hay unos nexos nacionales e internacionales con estos grupos que son los que los han hecho fuertes. Ahí vimos toda la relación del M-19 con Libia, Cuba, Nicaragua, eh, dirigentes ecuatorianos, etcétera, y la complicidad de la narcodictadura panameña, que son los elementos que han permitido que esto exista. Pero ni en la paz con el M-19, ni en la paz con las FARC en Cuba se ha establecido eso, ni en el informe de la supuesta verdad del señor de Rux. Eso se deja a un lado y los miembros de grupos internacionales de apoyo al comunismo y al terrorismo pasan impávidos. La dirigencia política, como siempre, egocéntrica e indiferente, allí vemos que por esos días los candidatos presidenciales estaban desesperados, era por ganar y apropiarse de la chequera y de los cargos públicos, eh, todos a una sola voz hablando que había que cambiar la constitución en el artículo 120 que establecía el sistema de estados de excepción, a sabiendas que era con lo único que podían gobernar, porque de resto la delincuencia comunista estaba crecida y con leyes normales era imposible combatirlos y condenarlos. Sin embargo, ellos mismos, que eran los que peleaban el poder y los que necesitaban esas prebendas, jugaban a Dios y al diablo pidiendo que se derogara ese artículo de la Constitución. En síntesis, la afectación integral al país es causa de políticos, abogados, corruptos y terroristas y narcotraficantes. Y ahí está el círculo vicioso que nos causa tanto daño. Y desde luego, eso nos indica que es urgente una integración político-militar desde todos los sectores para combatir el problema y buscarle soluciones prácticas. Adelante, mi coronel, con sus reflexiones. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Reflexión al episodio 553 de Fundel. Hoy martes 28 de mayo de 2024. Fallido ataque terrorista del M-19 contra torres de comunicación de Chocontá en 1982. Objetivo Colombia. Bueno, mi coronel, a la presentación del episodio y a su reflexión final,
Yo contextualizo lo siguiente. Veíamos ayer, lunes 27 de mayo, Ogaño, en el desarrollo del episodio 552, en donde la Cuarta Brigada desmanteló un campo de concentración llamado por los terroristas del M-19 Cárcel del Pueblo, en marzo de 1979, sí. Y como si eso hubiera sido poco, el mismo año, en el municipio de Espinal, funcionaba otro campo de concentración y tortura con el mismo nombre, el cual fue desmantelado por la Sexta Brigada. Curiosamente, al investigar lo relacionado con el tema de hoy, el fallido ataque terrorista del M-19 contra torres de comunicación del municipio de Chocontá, en Cundinamarca, en 1982, o sea, contra la población colombiana y por extensión contra la empresa de comunicaciones para entonces la más grande de nuestro país, Telecom, no encontré información fehaciente alguna. Lo que no fue óbice para presentar este análisis conclusivo, pues para eso disponemos de la investigación que ha adelantado Fundel en los 553 episodios, incluido este, de la violencia llevada a cabo por esta caterva de terroristas del ELN, EPL, M-19, sin dejar de lado la FARC, obviamente, los que han incidido en perjuicio de la seguridad nacional y consecuentemente en el desarrollo del país, sin que la clase política ni los gobernantes le hayan dado la importancia debida. El episodio analizado el día de hoy y los anteriores hechos sangrientos de violencia desde un poco antes y desde el inicio del Frente Nacional, o sea, hace ya 66 años, a nadie con sentido común se le puede ocurrir que fueron y son hechos coyunturales. Ello obedece a un plan estructural muy bien diseñado por el Partido Comunista para tomarse el poder después de que en buena parte de países occidentales e industrializados no han podido ni podrán llevar a cabo este cometido. Pero aquí en Colombia se les ha abierto la puerta para que entren, salgan, hagan y deshagan con la anuencia y connivencia de los jefes políticos de turno, de los partidos liberal y conservador, y ahora los nuevos partidos políticos apéndices de los anteriores, y en muy buena parte la comunidad internacional que le hacen el juego a los llamados procesos de paz, mientras en sus países de origen no los permite, porque saben que el resultado de estos procesos es nulo y que la constante en lo que sucede es lo que sucede en Colombia, con esos falsos acuerdos y amnistía, una de tantas, recordada hoy con la Ley 35 de 1982, consensuada por el gobierno Betancur y con el Congreso de la República. Se ha multiplicado la violencia porque la causa no se erradica y se ignora por quienes la cuentan, incluido el informe llamado de Memoria Histórica de Marras, en donde se le presta más atención a estudios estadísticos y bibliográficos y una que otra entrevista de las víctimas, tomados datos de otros con igual contenido superficial de registros de masacres y combates con la fuerza pública, olvidando lo más importante, que es el análisis de fondo, de investigar quiénes la han convocado, por acción u omisión, cual se presenta
y demuestran documentalmente en estos episodios que, como lo acabamos de ver, han sido los comunistas con armas y sin armas, en connivencia con los partidos políticos de donde salen los gobernantes, el Congreso y de contera todas las demás instituciones públicas, incluida la rama judicial. Los gobiernos de Colombia no han querido combatir con las armas del Estado el accionar narcoguerrillero comunista y han preferido arrodillarse a sus caprichos. Hay que entender que, comillas, la paz no es un estado natural en que los hombres viven unidos. El estado natural es más bien el de la guerra, lo dijo Immanuel Kant. Y Martin Luther King sostenía que, comillas, paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a esa meta. Y cierro comillas, ese camino tiene que ser el combate contra lo que la produce. Entonces, si queremos que Colombia sea una potencia mundial, es necesario cumplir esos postulados. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que mientras los comunistas pregonan la paz, están haciendo la guerra? El estribillo de predicar la paz no es más que una estratagema de los grupos terroristas para ganar la guerra y asentarse en el poder. Invitamos desde este programa de Fundel a seguirnos. Aquí se aclaran las causas del conflicto armado y de la violencia en Colombia. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, gracias, mi coronel. Todo esto tiene mucho de largo, de ancho, y nos pone a pensar que desde los orígenes de la República, ese odio visceral que le metieron a los señoritos del Colegio del Rosario contra las fuerzas militares, contra el militar, y que se acendró con la campaña en el sur para liberar a Bolivia y a Perú y a Ecuador, cuando se quedaron aquí los santanderistas con el cuento de que ellos eran los civiles gobiernistas y un odio visceral contra el libertador que nos había dado la independencia, se fue transformando en el que el paso de los años se fue degenerando ese santanderismo en la legitimación de todo tipo de delincuentes políticos, y Colombia está llena de amnistías, de indultos, de procesos de salvación a los mismos de siempre, que se han ido extendiendo a los comunistas que sí han sabido cómo manejarlo, y es el reflejo de lo que tenemos en la JEP. Pueden decirse lo que se quiera, pero el reflejo de la JEP o la JEP es el reflejo de ese santanderismo. Y aquí lo vimos en este caso específico de unos terroristas que iban a destruir la infraestructura de comunicaciones nacionales, dejar al país en caos, y a pesar de que los condenaron muy rápido, muy pronto también el señor Belisario Betancur, afanado de un premio Nobel de Paz y asesorado por esos pacifistas y lenguaraces, eh, leguleyos y tinterillos, lo sacaron de la cárcel. El M-19 quedó impávido, hoy los tenemos en el alto gobierno haciéndole daños al país, y uno mira pues dónde está el problema en lo que usted dice. Se ha interpretado la paz es como le entregue la soberanía a la delincuencia, y siempre han tenido abogados que le encuentran la curvatura al círculo para sacarlos del problema. Entonces, es una reflexión que dejamos, porque nada sacamos con pasiones particulares, sino yendo al punto y tocando el fondo donde está. En esta noche tendremos una actividad interesantísima, vendrán unos expertos en todo lo que es el sistema de los drones, nos explicarán en qué consiste eso, los alcances, las proyecciones, y además de eso nos contarán lo de las tramas oscuras con las que el gobierno del señor Petro está gastando dinero a raudales en esos equipos. Y mañana continuaremos con la memoria histórica. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo.